Pero lo que ocurre hoy en Grecia no es las tranquilas imágenes que los turistas van a buscar entre la cultura, la calidez y además la historia. Lo que ocurre ahora es bien diferente y de lo que hay que salvarse es de las ruinas, no las históricas, sino de las ruinas de la economía que Papandreou está tratando de cotejar con una ideología que no le permite demasiado margen de maniobra. ¿Por qué está todo tan tranquilo? Bueno, porque este es el clima previo a una manifestación. Y esta vez se han puesto de acuerdo los gremios fundamentales que a veces tenían diferencias de matices. Y se han puesto de acuerdo porque quieren protestar. Y quieren protestar porque están hartos. Mientras Papandreou decía que Grecia no está buscando rescate o dinero de otros países para salvar su economía en apuros del colapso, aseguró que su gobierno heredó los problemas económicos de los predecesores. ¿Qué dice este joven? Las medidas que está tomando este gobierno están dentro del marco de la Unión Europea de cualquier manera. Y ellos nos cargan a nosotros y se excusan con la crisis. Han creado la crisis los plutócratas y ellos deben pagar y no nosotros, los trabajadores. El barómetro de la crisis, según las primeras planas de la prensa griega, dice: primera unión de reacciones e incluso unión de sindicatos para hacerle frente a las medidas del gobierno. El vocero del gobierno griego dijo: cada uno tiene derecho a una huelga o una protesta, pero las cosas van a ser juzgadas de acuerdo a la conducta durante estos momentos difíciles y veremos cómo manejamos la crisis y sacamos adelante nuestro país. La clase trabajadora respondió como suele hacerlo en las primeras instancias: paralizar todo. Paralizar los trenes, paralizar los aeropuertos, paralizar los puertos. Y en general la jornada iba más o menos tranquila, pero la masiva huelga en Grecia, que interrumpió todos los medios de transporte y por lo tanto tuvo repercusiones grandes, dice que los mercados deben pagar por la crisis. Los manifestantes se reunieron antes de una marcha hacia el Parlamento para protestar contra el congelamiento de los sueldos, el alza de los impuestos y además el aumento de la edad mínima para jubilarse. Como ahora vivimos más, algunos quieren que se jubile la gente más tarde y así sigue pagando impuestos y produciendo. La huelga nacional interrumpió el funcionamiento de vuelos, trenes, ferries. Miles se reunían en Atenas, pero decenas de miles, ¿no?, en Atenas para protestar. Un grupo de muchos jóvenes intentó atacar el edificio de la universidad, la policía antidisturbios tuvo que actuar. La participación en la huelga de 24 horas es un barómetro del apoyo de los ciudadanos a los esfuerzos del gobierno de Papandreou. Primera huelga conjunta. Esta es una turista holandesa que dijo: bueno, llamé al operador turístico, nada funciona, lo único que tengo que hacer, y además sonríe con de muy buen tono, ¿no? Ver cómo logro un vuelo para volverme, porque aquí las vacaciones en Grecia se me acabaron. Primera huelga conjunta convocada por sindicatos del sector público y el privado, lo que representan la mitad de la fuerza laboral de Grecia de 5 millones de personas, desde que el gobierno, que se dice socialista, ganó las elecciones en octubre. Por supuesto, la juventud reaccionó de forma diferente y además un buen grupo de trabajadores que ya están hartos también. En medio de esto, y aunque Papandreou dice no estamos buscando un rescate o dinero de otros países, Grecia espera el apoyo en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea, lo que significa una organización que podría respaldar la implementación de su programa de reformas. Los sindicalistas dicen otras cosas. El de la Confederación Griega de Trabajadores dice: el gobierno debe oír este mensaje. Pare de sucumbir a las presiones de los mercados. Piensen los trabajadores. La solidaridad vino del titular de la Unión de Sindicatos de Europa, John Monks, y dijo:
Vengo a traer el apoyo a los trabajadores y a los sindicatos de Grecia. No estoy aquí para caminar solo y ustedes no caminarán solos. Estaremos con ustedes. Vieja frase de profundo significado, incluso en las canciones deportivas y obreras del Reino Unido. Déjame ser claro, no vengo a ofrecer solidaridad a los jefes de los impuestos en Grecia, ni a los políticos, ni a los banqueros, ni a todos aquellos que han falsificado las cuentas de una gran nación. Vengo a ofrecer la solidaridad al pueblo. Y aquí este trabajador postal dice, el pueblo no debería estar pagando esta crisis, los ricos deberían pagar por ella. Ellos son los que crearon la crisis. Este otro dice, esta huelga continúa de cualquier forma y las protestas seguirán de una manera u otra. El plan es que los trabajadores tienen derechos y no tienen por qué lastimarnos a nosotros. No somos los culpables. Un analista político, Lucas Tsoukalis, dice, las opiniones que se muestran en las encuestas hablan de una inmensa mayoría que apoya las medidas del gobierno. Esto es lo que dice este señor. Y además es un alto indicativo de la popularidad del gobierno. La diferencia sería entre partidos importantes de la oposición y, ante todo, los anuncios de ciertas medidas que no son muy populares. Pero en todo caso, el gobierno podía trastabillar. Sí, hay una posibilidad de que trastabille. Los ferries, medio de transporte común fundamental, paralizados. Los aeropuertos cerrados porque no hay vuelos. Los de Lufthansa lograron parar una huelga de sus pilotos, pero aquí no funcionó. Los estudiantes decidieron marchar en una forma un poco más ruidosa y el resultado está a la vista. En realidad, los sindicatos de Europa están en pie contra las medidas de austeridad que le hacen pagar al trabajador los desmanes de los banqueros, los especuladores y los grandes financistas y empresarios. La huelga griega es el segundo paro nacional en los últimos 15 días y se suma a varias acciones emprendidas en las últimas horas a lo largo de Europa, en un contexto de malestar de sindicatos y organizaciones sociales que rechazan planes de recorte, de gastos y salarios. En España, en medio de una grave crisis económica, los dos mayores sindicatos realizaron ayer martes una huelga en varias ciudades en rechazo a la propuesta del gobierno de elevar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años. Y cada vez son más los partidos de los que dicen hay que hacer un llamado al paro nacional. Aquí cerca de la universidad la cosa se puso un poco más caliente, en Grecia como es costumbre, ¿no? Hasta el momento la mayor acción sindical es la de Grecia. Y el clima de malestar se genera en momentos en que el crecimiento de la eurozona podría reducirse, oigan bien, a un 0,3%, es decir, menos del 1%, en el periodo de enero a marzo, con su consiguiente repercusión negativa en un proceso de recuperación económica que recién parecería mostrarse más en el análisis de los interesados que en la realidad de la calle. El hecho es que Grecia ha respondido con un congelamiento de las contrataciones y de los salarios en el sector público, con la elevación de los impuestos al consumo y una reducción de gastos del gobierno. En estos momentos, los funcionarios de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional inspeccionan el desempeño del Ministerio de Economía griego. Imagínense ustedes, si el Fondo Monetario Internacional es el que va a ayudar, razón tienen los griegos en armar esta. El gobierno promete tomar medidas draconianas y, de ser necesario, para reducir el déficit, el déficit proyectado es del 12,7% y el año pasado 8,7%. Sin embargo, ha mejorado un poquito este año, pero las cuentas no cuadran y la represión sigue en pie. Los sindicatos reclaman que los apuros económicos de Grecia no son del todo atribuibles a la irresponsabilidad o al despilfarro en el gasto público. Incluso han hecho protestas frente a la Bolsa de Valores en Atenas, donde el mensaje de los manifestantes iba más allá del mero rechazo a las medidas de autoridad fiscal. Es decir, la protesta tiene razones e ideología más profunda.
La alusión se refería a la crisis financiera mundial, producto de la inversión errática por